Vale. Bueno, vamos a empezar con la reunión del Club de Lectura del Lar Gallego de Sevilla, del libro de Manuel Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que está publicado por la editorial Libros del Asteroide. Como siempre hacemos en estos casos, empezamos dando un poco la opinión. Venga, Manuela, tú que has llegado de primera, te toca empezar. A ver qué te ha parecido el libro. Pues a mí me ha parecido muy intenso, muy denso, mucha historia en tan poco libro, ¿no? Porque tampoco era demasiado gordo el volumen, y como una estructura de muchos capítulos, y dentro de esos capítulos más capitulitos, o sea, con muchas historias cortas dentro, pero muy intensas. Y yo cuando vi el título, que dije, el maestro, no sé por qué relacioné con un torero. Pensé que la historia torero, porque claro, aquí en Sevilla, en Manuel Iguales, yo qué sé, lo relacioné con un torero. Y cuando dije, pues mira, no, es del mundo de la farándula y tal, y me iba enganchando poquito a poco, ¿eh? La verdad que hubo un momento que estuvo como muy plano, y luego ya, claro, cuando ya empezó todo el tema de las guerras, el pobre hombre iba saltando de un sitio a otro y que salía de Málaga y se metía en Malagón, o sea que cada vez iba peor, ¿no? Y la intensidad ha ido subiendo, claro, hasta el final, fue una traca que bueno, que yo me he quedado muerta, o sea, he llorado, he tenido ganas de vomitar con el libro, con episodios en concreto. O sea, ha sido, ya te digo, muy intenso. Creo que ya Eso, sé qué episodio te dieron ganas de vomitar, después lo comentamos, por ahí. Los finales, ¿no? Cuando está el patio, esas sí, cosas. sí. Uf, madre mía. ¿Y tú, Isabel, qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Cómo lo has visto? Mira, yo he tenido con este libro una relación así parecida a la que dice Manuela, de amor y odio, ¿sabes? Había momentos en que me enganchaba y no podía dejar de leerlo, y momentos en que me parecía que era la historia repetida. Era otra vez más de lo mismo, pero en una ubicación distinta. Llega un momento que tiene confusión porque entre los nombres de las ciudades, los nombres de los personajes, que llegó un momento en que sinceramente me aburrí, pero bueno, vamos a darle otra oportunidad al libro. Y ya la parte, digamos, un tercio de la última parte, ya sí me ha vuelto otra vez a enganchar. Es verdad que el libro parece que en vez de estar ubicado en el momento de la revolución zarista y todo, está ubicado en la realidad. Yo he leído nombres de ciudades, ¿no? Kiev, Moscú, Odessa, San Petersburgo, que parece que son las noticias que estamos oyendo de hace 2 meses para acá, ¿no? Con el tema de la guerra de Ucrania. Por eso, en el primer momento a mí me enganchó, porque era como vivir el momento, y realmente meterte, como dice Manuela, meterte en el interior del personaje y de los otros personajes anexos que tiene, y ver la crudeza de la guerra, ¿no? Y cómo en una guerra nunca sale nadie ganando, o sea, siempre se sale perdiendo, ¿no? Entonces ha sido eso, momentos que me ilusionó el libro y momentos en que sinceramente me he aburrido. Luego ya lo he retomado otra vez. José Antonio, tú eres el recomendador, pero bueno, danos tu opinión del libro. Bueno, yo lo recomendé porque, bueno, yo tengo ¿no? ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Yo todos los libros que hemos visto, no lo había leído ninguno, y con todos pues tenía una relación de una lectura reciente, ¿no? Bueno, algunos había terminado la misma semana, otros 2 semanas antes, pero en general, en todos los casos, una lectura relativamente reciente. En este caso, yo este libro lo leí, pues, no sé, hace 2 o 3 años, ¿no? Y lo recomendé porque tenía un recuerdo de haber sido un libro en el que una lectura divertida. Yo me divertí mucho con el libro, ¿no? En términos de divertimento, porque el libro tiene momentos trágicos, momentos cómicos, y está escrito. Y luego a mí me ocurrió otro fenómeno, que yo coincidí con que descubría a Chávez Nogales, no lo conocía, bueno, no lo conocía, pero no había leído, ¿no? Y ya a partir de ahí pues leí también
este otro del viaje en avión, luego leí también la biografía de Belmonte, quiero decir, ya me encantó el escritor, descubrí un escritor que desconocía. A mí el libro, bueno, por eso lo recomendé, a mí me gustó mucho. Quizás para nuestro modelo es un libro extenso, ¿no? Y por eso porque yo no recuerdo, pero que puede tener 300 páginas o algo así, ¿no? Tiene un poquito 180, menos. No, 200, 190 por ahí, una cosa ¿sí? así. No, Sí. no, Bueno, pero... 280, ¿eh? O 280 y bueno, Sí. yo he leído mal el de eso. Sí, sí, yo creo que sí, que es bastante más amplio llamémosle, de la moda de los libros nuestros que leemos aquí. Por eso, hombre, sí, es verdad que estaba escuchando, llamémosle altibajo, o esto pasa de situaciones casi cómicas, ¿no? O por lo menos a mí me resultaron hasta situaciones trágicas y bueno, tiene el recorrido. Y luego también tiene el interés del momento histórico, y que curiosamente, lo estaba diciendo ahora, es que además, por casualidad, porque la ciudad por donde pasa, San Petersburgo, es Kiev, es Odessa, y bueno, son sitios, bueno, parece que estamos en el telediario, en lugares, y entonces, la verdad es que yo tengo un recuerdo de este libro magnífico y por eso lo recomendé, ¿no? Y luego me resultó curioso, ¿no? Curioso porque la manera de contarlo, ¿no? Porque además parece ser que además es un hecho real, quiero decir que lo que hace Chávez Nogales, según yo en su día leí, es que este bailarín o bailador o lo que fuera, se lo encuentra en Francia, también en un periodo extraño, ¿no? Yo creo que Chávez Nogales saliendo de España y bueno, y le cuenta su historia, y lo que hace es relatar como en primera persona la historia de este bailador, ¿no? Y a mí, bueno, en resumen, por eso lo recomendé, a mí me gustó mucho y el recuerdo que tengo, claro. Eso, la distancia también lo tengo ya a grandes brochazos, ¿no? Pero bueno, tengo un buen recuerdo del libro. A mí, la verdad que os digo, ahora me ha encantado el libro, ¿eh? Me lo he pasado pipa. De hecho, yo ya voy a seguir leyendo libros de Chávez Nogales. Me he vuelto loca leyéndolo y he disfrutado muchísimo. No sé, pero que también os digo una cosa, que a mí los temas históricos en general, cuando tratan todo este mundo de Rusia, las revoluciones, de historia contemporánea y tal, me apasionan. Y la verdad que también me lo pasé muy bien. Es verdad que hay momentos que me han parecido muy duros, como comentaba Manuela, ¿no? Sobre todo el tema de la checa, ¿no? Que todos sabemos bien lo que es la checa y por lo crueles que eran los mismos bolcheviques, ¿no? Con el pueblo y con los enemigos, o el hambre, las hambrunas, ¿no? Pero luego, es buenísimo. Y luego yo lo recuerdo con una posición, claro, el escritor es un escritor que sale de España perseguido, ¿no? Bueno, perseguido, si no lo fusilan, quiero decir. Pero al mismo tiempo es como el mensaje del libro es que salimos de Guatemala y vamos a Guatepeor, porque es un poco, sí, que es como de una, si malo eran los blancos, porque son los rojos, ¿no? Una cosa, y bueno, ese mensaje, digo decir, neutralidad no es exactamente la palabra, pero sí una equidistancia con un posicionamiento que también en la Europa en la que se vivía, que era una Europa o eras filonazi o era comunista, ¿no? Es decir, personajes de este tipo era un poco extraño, ¿no? Sí, el caso es que yo no me lo he leído, pero también trata, Chávez Nogales trata, que por cierto, este libro se escribió en el año 34, que es lo que comentaba José Antonio, y después este hombre emigró, exilió, no migración, ¿no? Exilió, se fue a Londres, exacto, y murió allí de peritonitis, qué triste, con 47 años, así, súper joven. Sí, en el año, sí, porque este hombre era joven, este hombre cuando escribió el libro tenía 30 y tantos años, era joven. Él es periodista, realmente era periodista, de lo que viviera de ser periodista. Y después este señor, Chávez Nogales, yo vivo casualmente, se lo comentaba José Antonio otro día, yo vivo en la calle Chávez Nogales de Sevilla. Y cuando me mudé aquí, tuve que mirar quién era Chávez Nogales, porque no tenía ni idea. Y de repente, parece ser que Libros del Asteroide, como por 2007 o así, empezó a publicar obras de este señor y tal, y poco a poco está súper reconocido a día de hoy. La Diputación de Sevilla hizo un trabajo importante, de hecho, tiene las obras completas publicadas, también la Diputación de Sevilla tiene, además muy, muy, muy bonita, todas las obras completas las terminó la Diputación, que sí que en un momento determinado se empezó a...
Pero no hace muchos años, ¿no? Esto a lo No, mejor no. estamos en el 2000 ya todavía, ¿no? Cuando se empezó a poner de moda Chávez Nogales y a Correcto. sacar... Y Sí, ahora sí. es un bestseller, estos libros se han vendido muchísimo y además googleando este libro, porque yo también como José Antonio quería ver si era verdad o era mentira, quién era el bailador este de Burgos y tal. Entonces googleándolo vi que había miles de artículos y hablando del libro y del libro y del libro y era como, no sé, tenía mucho peso. Yo me lo pasé genial leyéndolo, ¿eh? Y aparte es eso, me encanta el carisma y me parece que tiene mucho humor. Y Por la ejemplo, ironía, el humor, pero además una ironía claro, hay un tremenda. momento clave de humor que es cuando estamos en Odessa, están pasando un hambre infernal, pero infernal, ¿no? Es como el hambre, ¿no? Como decía que se pasaban días y días sin comer, y le iba vendiendo alhajas, lo que tenía de joyas y tal, para comprar comida. Y decía todo el rato, ¿no? Durante varios capítulos, ¡ay, mis alhajitas! ¡Ay, mis alhajitas! ¿no? Entonces tú te lo imaginas al pobre hombre sacando ahí un diamante. Yo recuerdo, claro, es que tiene mucho, casi como cortos monólogos de humor. Recuerdo cuando el sindicato en Kiev creo que era, el sindicato del circo, pues entonces la salida fue que todos los burgueses se apuntaban en el circo como si fueran, y ya llega a tal nivel que los comisarios políticos hacen como una especie de examen, ¿no? Y le preguntan a él y dice, no, yo baile salón, eso es burgués, nada afuera. Dice, no, pues soy flamenco y eso es flamenco y tal. Y empieza a bailar flamenco y se queda así raro el comisario político y dice, vale, entonces bien, contorsionista. Sí, 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 sí. Bueno, y igual hay una parte más al principio. Manuela, no se te oye muy bien. ¿No se te oye, Manuela? Manuela, no, le digo a Manuela. Soy Isabel, la que está hablando. No, sí, ya lo sé, sí, a pero lo mejor Manuela... yo estoy pisando a Manuela. No, lo digo porque Manuela estaba intentando hablar y no se le oía. Pues, no, pues, Pero sigue Manuela, tú, Isabel, sigue tú. No, iba a decir que hay otros momentos, sí, es verdad que hay momentos divertidos y que te lo imaginas, ¿no? Cuando él le dice, no, yo me pongo la ropa, me pongo a taconear, a bailar. Y cuando hay una parte en la que, en una de las veces que iba a actuar, creo que es la parte en la que todavía están en el poder, pues yo creo que los burgueses rusos, y él va a actuar y cuando se va a poner el pantalón típico de eso, le dicen que eso es indecente, porque claro, es que se le notaría todo, ¿no? La taleguilla, y entonces decía que se tuvo que poner como un pantalón de frac, y digo, ¿dónde se ha visto un flamenco bailando con este tipo de pantalón? Esa es otra anécdota curiosa. Del frac, porque tenía que, eso sí que es cómico, ¿no? Ver a un flamenco bailar con pantalón de frac. Y luego que también es que cuando empieza a leerlo dice un flamenco de Burgos. De Burgos, digo, por lo menos algo que fuera de Cádiz o de Sevilla o que fuera andaluz, ¿no? En general, pero de Burgos, un flamenco de Burgos que pinta en Rusia, ¿no? O sea, resultaba cómico también imaginarlo. Y la de gente que había española por ahí, ¿no? Porque teníamos el payaso, el clown, este que es Pérez, pero se llamaba Cerpe, que fueron súper amigos, y había como más cantantes, ¿no? Imaginaos ese mundo de exiliados o emigrados, no sé, porque estamos en el 17, serían emigrados, supongo, españoles por la Rusia zarista, ¿no? Al principio, bueno, me parece magistral. Pues hay un momento muy bueno que también es cómico, que era cuando en Kiev entran primero el ejército, los bolcheviques. Al día siguiente entran los nacionalistas ucranianos. Después llegan los bolcheviques otra vez. Después llegan los soldados, ¿cómo se llaman? Los soldados estos de... Los cosacos. O sea, eso era bueno, porque estaban realmente sufriendo, encerrados en casa, sin comer, sin agua, sin luz. Fatal, pero estaban entrando, cada día llegaba uno diferente y el pueblo cada vez que llegaba uno, bien, bravo, sabía recibirlos. La sal, que eso yo no lo había oído nunca, que cuando entraba el ejército les daban la bienvenida con sal. Bueno, no me acordaba de eso. Les daban ofrendas y les daban flores, claro, luego les hacían también lo mismo unos que otros, pero al principio parecía como que era su salvación, ¿no? Y lo recibían pues eso con júbilo porque decían, nos van a salvar de los anteriores, pues no. Y no sé qué era peor, si los blancos o los rojos. Lo pasaban mal con todos. Y luego esa parte fue muy tremenda, ¿eh? Sí, pero luego yo creo que la autora además sabe muy bien reflejar la picaresca española, ¿no? Porque en el fondo él era un pícaro, él era capaz de
de moverse Superviviente. por los entresijos, haciéndose ver de uno que si era de los rojos, él era rojo, que si era de los demás. Él ha reflejado muy bien ese papel del español, del madrileño castizo, del pícaro español. Yo eso lo he notado a lo largo de la novela. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, y aparte se nota claramente porque él no muere, ¿no? Y además dice, he esquivado todas las balas y al final siempre consigue hacerse amigos de unos y los otros. Porque hay un momento que él forma parte de la Policía Roja y después a los pocos días lleva a los ucranianos secretos de la Checa, donde tenía un amigo que era de la... O sea, se mueve por todos los lados, vamos, me parece magistral. Y me parece muy moderno como escribe Chávez Nogales. Es que, wow, me parece que tiene un nivelón. Este hombre, creo que las circunstancias en las que le tocó vivir y que murió tan joven han hecho que no sea un gran escritor, porque esto es, o sea, un gran escritor, Luego una trayectoria. Él estuvo mucho tiempo, quizás fue por eso, mucho tiempo pues no conocido, porque fue rechazado, por supuesto, por la derecha, por rojo, sí, exiliado, realmente. Pero por la izquierda, como era anticomunista, también, con lo cual se quedó ahí en un terreno casi despreciado por todo el mundo, ¿no? Tierra de nadie, ¿no? Y ahora, claro. Es un producto de la guerra civil o de la España de aquella época, ¿no? Es una cuestión. Y luego me pasa lo mismo que dice Sandra, yo leyéndolo, parece, lo ves como una persona moderna, quiero decir, lo ves como una persona, no ves nada. De hecho, si tuviera referencia, no situaría, por la escritura me refiero y por cómo escribe. La verdad es que a mí, ya te digo, yo tenía un recuerdo y luego además yo tengo otra cuestión. Curiosamente, este libro, un día ahí en Santa Catalina, en la librería, pues no sé, me puse a hablar con el librero y dice, ¿usted quiere que yo le recomiende? Pues no sé, hablando de libros y tal, esta cosa que yo se había perdido, ¿no? Que es que los libreros hablaran de libros y recomendaran libros. Entonces, esto me lo recomendó, le recomiendo este autor y este libro. Y luego fue exactamente como yo lo viví, tal como me lo dijo él, le va a encantar. Y además, después va a leer usted más libros y tal. Y me hizo hasta el listado de los libros que hizo, fue un librero el que me lo... Sí. Y bueno, la verdad es que para mí acertó, ¿no? ¿Qué librería es la de Santa Catalina? ¿Cuál es? La librería de Santa Catalina, José Antonio? ¿Cuál es? Sí, la de Santa Catalina. Es en calle Cuna, ¿no? No, en la que está al lado de la iglesia de Santa Catalina. La de la esquina. Sí, la de la esquina, la que está al lado del Tremendo, entre dos sitios emblemáticos, el Tremendo y Santa Catalina. Ah, ya sé cuál es, sí, ahora sí. Me habéis dicho el Tremendo y ya he caído, ¿vale? Claro, porque... Más que la iglesia. La cerveza. La iglesia, sí, es que... Está muy bien. ¿Y qué os ha parecido la relación de, por ejemplo, el otro personaje, aparte de Juan, es la mujer, ¿no? Sole. ¿Qué os ha parecido, Manuela? ¿Qué cuentas de Sole? Porque vaya personajazo también, ¿eh? Es también una personalidad muy fuerte, al lado de él a todo, a las duras, a las maduras, ella echando capotazos porque también a él se le iba de vez en cuando un poco la pinza y ella estaba ahí frenando, y la verdad que muy potente como mujer, ¿no? Y también irse ahí, quedarse sola, porque él se fue a buscarse también la vida y estuvo 12 días esperando billete en la estación para conseguir billete. Luego se va sin ella, luego no puede volver porque cierran la estación, cierran las comunicaciones con el tren. O sea, ella tuvo también que pasar muy mal estando sola. Y ahí aguantó y muy bien. No sé cómo aguantó. Cuando llegas al final y dices, madre mía, madre mía. O sea, la carga emocional que tenía esa mujer fuera de su casa y despegada de su hija, ¿no? Claro, o sea, eso es lo fuerte del personaje, que tú lees la historia y es una historia realmente de dos personas que parecen ahí muy tal en un mundo bélico, pero al final te cuenta el tío que tenían una hija, la tuvieron que dejar, ¿no? Increíble. ¿Y tú, Isabel? Otra historia. Bueno, yo a ella yo creo que en la sombra, porque está en la sombra, juega un papel muy importante, pero en la sombra. De hecho, a ella al principio cuando la describen como una chica guapa, pero como, no sé si la expresión que utiliza es simple o así, dicen, es guapa, no sé qué, pero es simple. Cuando está contando al principio cómo se conocen y esa historia.
juega eso, un papel un poco de segundona en la obra, aunque realmente cuando tú lees el final, es que hasta el final es apoteósico, es verdad, que cuando te lees el final, por eso yo decía antes que era yo había tenido una relación de amor y odio con el libro, porque cuando lees el final lo entiendes tú, ¿no? Y entiendes muchas cosas, hay muchas cosas de las que realmente escribe el autor. No sé si es inventado lo de lo último o es real, eso me queda la duda. Si es un añadido del autor del libro, el hecho, porque hay cosas, sí he estado yo viendo estaba cotilleando y mirando opiniones sobre el libro, que hay cosas que son reales, pero sí que hay personajes que son inventados y que hay incluso exageraciones de la situación. Entonces, sí es verdad que me queda la duda de si la historia última que cuenta, con la que acaba el libro, es inventada por el autor o es realmente la historia de Juan Martínez La del bebé, ¿no? ¿Te refieres? Cuando sí. Dejan al bebé. Claro, yo digo, si esto es un añadido del Chávez Nogales o realmente es un añadido que él, porque es una forma no sé, a ver cómo lo puedo decir. Es como cuando ves una película y no te esperas el final, evidentemente, y lo que te impacta es eso, es que durante toda la trama a ti te ha dejado ver una cosa y al final la historia es otra. No sé si ese final es real o no es real, quiero decir, si eso de verdad le pasó al Juan Martínez y a Soles, porque estos personajes existieron en ese momento. Sí. No lo sé, la verdad, pero bueno, ya la última frase del libro me parece como sobrecogedora, cuando dice, ¿acaso no se deba nunca superar la medida de lo humano? ¿No? Es que, tío, este es un genio, qué fuerte que no podamos tener más de él o saber más, no sé, es muy frustrante que esta gente ya no esté con nosotros en el mundo, ¿no? Y por suerte lo hemos podido recuperar, pero es increíble. Y José Antonio, ¿qué te parece a ti la Sole o cómo lo ves? ¿Crees que es un buen complemento para Juan mí Martínez? Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. A mí me parece que es una pareja literaria en la que el protagonista es él, pero bueno, simplemente porque literariamente el protagonista es él. Pero a mí me parece un personaje muy potente, muy fuerte, evidentemente está un poco a la sombra, pero yo creo que más a la sombra, llamémosle literaria, porque el personaje es él, pero a mí es un personaje que también me gusta mucho y bueno, y tiene muchos episodios eso de fortaleza y la verdad es que a mí me ha gustado. Hay un momento muy bueno con Sole, que es que cuando va el español a visitarlo y se pone a sondear al otro preguntándole, oye, pero esto del bolchevismo es una... Y la Sole por detrás diciéndole, no se te ocurra decir nada, que este tío es policía, no sé qué, y el otro le riñe, ¿no? Y hay una dinámica de matrimonio ahí buenísima, y al final se dan cuenta que era un policía y que quería ponerlo a prueba para denunciarlo a la checa, ¿no? Y tiene una retranca. Y pues hay otro momento buenísimo que yo también me reía, que no podía parar, cuando Sole y el Juan se van a la playa y dice literalmente Chávez Nogales, nos fuimos a la playa porque habíamos conseguido un pase para ir a la playa y es que hasta hay que pedir permiso para ir a la playa con por los soviéticos, ¿no? Y eso es wow, increíble, es como una crítica ahí diciendo, mira, que es que esto era un descontrol total y absoluto, pero claro, era que iban a elegir los pobres, estaban... Es que trata unos temas maravillosos, porque primero empieza la historia hablando de la crueldad de los zaristas, ¿no? Que él vive muy bien en la época zarista, pero dice que la gente odiaba a toda la opresión, ¿no? Que la gente tenía hambre, que no se hacía nada, y eso, y de hecho cuenta él que había como 40.000 o no sé cuántos miles de soldados del zar, o policía del zar, como dice mi traducción, y, o sea, como dice la historia, que no está traducida de nada, perdón, y de repente en 8 días desaparecieron absolutamente todos, ¿no? De la furia que tenía el pueblo. Entonces vemos ahí el horror, ¿no? Después llega la revolución, después llega la guerra civil y por fin el régimen comunista, y todo es terrible cada uno de los puntos. Es una... Da igual que gobierne quien gobierne, que la dureza del ser humano es increíble, ¿no? ¿Qué te ha parecido ese punto? Sí. El hombre es un lobo para el hombre, que es de Hobbes, que es del filósofo este, y digo, es que es igual, o sea, han pasado ya 100 años, está escrito ese libro, y es que no hemos aprendido nada,
seguimos matando, seguimos siendo egoístas, seguimos... es que era un calco, lo que decíamos antes, es ver las noticias tal cual en el telediario. Es que no hemos avanzado. Nada. Bueno, yo es verdad que a mí me ha generado unos sentimientos porque yo por una historia personal estuve un mes viviendo en Ekaterimburgo y la realidad que él describe es que es la realidad que se vive ahora allí. Hoy en día también, ¿sí? ¿Eh? Hoy en día también. Bueno, lo que yo te estoy hablando, pues yo cuando estuve allí, me imagino que no ha cambiado. Hoy en día, yo te puedo contar, pues que estuve hace 15 años y estuve viviendo allí y es verdad que la situación que se vive de los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, es tal cual. Es exactamente tal cual. Y que la gente es triste y que la gente padece muchísimo y que, bueno, yo entonces estaba todavía Putin allí, sigue estando y seguirá estando y seguirá por estando. claro, es que está, por las circunstancias la situación no ha cambiado absolutamente. Y es cierto que cuando ellos relataban cosas, sobre todo del tema del hambre, de cómo a nadie le importa nada, como solo lo querían, los más ricos son más ricos, viven maravillosamente, tienen casas fantásticas, y luego los pobres están muertos de pena. Pues yo vi situaciones allí que, pues yo qué sé, que os puedo contar, pues niños debajo del puente ennifando pegamento, ¿no? O madres a las 12 de la mañana con el carrito bebiendo cerveza porque hace mucho frío y la bebida, la cerveza la ponen muy barata, más asequible, y entonces la gente pues de alguna manera se calienta con ese tema. Allí la calefacción yo creo que sigue siendo igual, pues está controlada por el Estado y ellos deciden en qué momento la calefacción está encendida y cuál no está encendida. Entonces, situaciones que en verdad parecen exageradas, luego no lo han sido. Yo he revivido muchas cosas. Esto es lo que pasa además que, vamos, ya por saliendo un poco del libro y estar entrando en el contexto, esto además es yo que sé, como un destino maldito, ¿no? Yo conozco bastante esa parte, bueno, casi todos los sitios que salen, Odessa, Kiev, bueno, San Petersburgo, Leningrado, porque como ha tenido varios nombres, todo yo solo, y además en distintas circunstancias, ¿no? En tiempo de Brezhnev, que era la Rusia más profunda, la URSS más profunda, luego con Gorbachov también estuve, y luego, pues todavía la última vez que estuvimos allí, pues fue creo que en el año 16, un poquito antes de la pandemia. Bueno, últimamente lo estás describiendo perfectamente, es un país de absoluto, así que no hay, o hay ricos, que también está ocurriendo ahora mismo en algún otro sitio como China, ¿no? Pero, y luego no hay término medio, ¿no? Pero el tiempo también ha sido un país que está sometido a unos cambios tremendos, ¿no? De hecho, yo entre Gorbachov me sentí, porque Gorbachov entró el propio Estado en el mercado negro de cambio, y cuando un rublo valía en teoría $2, pues ya el propio Banco Nacional te daba 9 rublos por $1, ¿no? Y luego el camarero del hotel te llegaba a dar hasta 30 rublos por $1, con lo cual yo llegaba por $10, lo que en teoría costaría $200 o más, que era un plato de caviar, pues lo compraba por $10, o yo fui al Bolshoi por $10 y seguro que me engañaba muchísimo, pero vamos, para mí era baratísimo, ¿no? Porque, claro, pues estaba multiplicando por 36 el dinero teórico, ¿no? Y luego, bueno, y la última vez que estuve era carísimo, pero carísimo, que yo la hamburguesa más cara que he pagado en mi vida la he pagado en Moscú, ¿no? Yo una hamburguesa de un McDonald's, en un McDonald's, no estoy hablando de otro sitio, yo creo que costaba $8, €8, no sé exactamente, pero como 4 veces o 3 veces más que aquí. Entonces, ha tenido unos avatares tremendos, ¿no? Porque ahora mismo es un país carísimo, bueno, te hablo del año 16, porque como esto está variando tanto, y en cambio había mucha gente que vive con 100 euros o con cifras de este tipo, ¿no? En un país caro, es decir, que
mucha gente que no puede salir nunca a comer no digo ya en un restaurante bueno, sino en un establecimiento cualquiera porque es imposible, ¿no? Entonces, es una situación, es un sitio con unos avatares y bueno, y la época de Brené, pues que era la URSS profunda, ¿no? Que también era una situación muy curiosa, ¿no? Muy Ahora, controlada, supongo, ¿no? ¿eh? Era muy controlada, ¿no? Muy controlada, ¿no? Muy normativa o Sí. estatalizado. Sí, sí, estéticamente era muy, la estética era muy, era esa, ¿no? Lo que pasa es que son países, yo recuerdo que estuve eh, por casualidad, me cogí para antes de Navidad del año 89, fui a Rumanía y volví cogí el puente de la Constitución y cogí un viaje de aquello de que había, pues Rumanía siempre tenía, en aquel momento con Ceausescu tenía que ir con la, con la agencia oficial, había nada más que una agencia y tenía que ir con eso. Entonces estaba estandarizado y lo que había eran vuelos charter, lo que ahora serían de bajo coste, pues entonces la manera era charter. Entonces yo me quedé, hice el circuito oficial de 7 días y luego me quedé otros 7 días esperando, pagando el hotel y esperando al próximo vuelo en Bucarest. Claro, la sensación de que era un país que hasta hablaba de la seguridad como si fuera la cosa más controlada del mundo, que estaba todo controlado. Y no sé si recordáis el episodio, pero Ceausescu cayó, se fue a Irán de viaje de Estado, volvió un día 23, va a dar el meeting de cuando llegaban los obreros de Timisoara y empiezan a gritar en la plaza a silbarle, ellos no entienden nada, ya cuando ve que la gente empieza a chillarle mucho, tal, se montan en el helicóptero y ya el propio piloto lo deja tirado en el campo y al día siguiente lo fusilan. Bueno, como un estado, eran estados que se disolvían como tú, que parecía que tenía una estructura, pues cuando estabas en Bucarest, tan solo 5 o 6 días antes, yo volvería el día 22 o 21, y parecía que yo era el estado más sólido del mundo, era con un control y tal, pero que vaya, todo era mentira, se disolvió en 2 días, en 2 días se disolvió. Y en la URSS también le pasó algo parecido, no sé si recordáis el episodio del golpe de Estado con a Gorbachov, que también era absolutamente ridículo el control, ¿no? de la que tenían del ejército y de todo, ¿no? Bueno, parecía, hay un control, pero yo creo que se quedó, luego visto a posteriori, queda bastante estético, ¿no? Tú decías, bueno, estaba con un control férreo, pero bueno, estaban cogidos con alfileres, ¿no? Y de hecho yo creo que ellos eran conscientes, por eso había tantas purgas, por eso Stalin vivió, es que purgó prácticamente a todo el mundo, ¿no? El caso más significativo, él Beria es, en la época podía ser la persona más poderosa del mundo, porque era miembro del triunvirato que sucedió cuando murió Stalin, sube al poder Malenkov, Molotov y Beria, un triunvirato, y Beria y el más poderoso de los tres era Beria porque además se quedó con el cargo que venía antes, que era el cargo del jefe de la KGB. Claro, tú dices, es el que gobierna, ¿no? Es miembro del triunvirato que gobierna y además se ha quedado con la policía secreta de la KGB. Pues Beria, nada más que se despista un día, va a unas manifestaciones que había haciendo la avenida de María Engel en Berlín, en el Berlín Oriental, y cuando vuelve, en el propio aeropuerto, lo detienen, lo juzgan y lo fusilan. ¿Cómo podía ocurrir esta? Porque era el más poderoso, ¿no? Bueno, y en la época de Stalin, todos los grandes acompañantes de Stalin, prácticamente todos sufrieron purgas, casi todos murieron, y los que no murieron, por ejemplo, Malenkov no lo fusilaron, pero lo mandaron de agregado cultural a la embajada de Mongolia, ¿no? Que era en plan, vete, ¿no? Para un político de aquella magnitud, era bastante parecido a fusilarlo, ¿no? Eran purgas una tras otra, ¿no? Y claro, quizás por eso era la manera de mantenerse. No sé, Sí. es un territorio, y ahora con lo que está pasando, es que el destino de esta gente es un destino jodido, ¿eh? Y no ¿Cuál? sé, El de Ucrania, ¿no? ¿Dices? Sí. el de lo que era la antigua URSS, es que al final lo que tiene que ver es con todo, con lo que es Rusia, la gran Rusia, que es el problema, lo que llaman ellos el Ruski Mir, que no deja de ser una filosofía muy nazi, quiero decir,
el espacio vital, ¿no? El espacio La gran vital potencia. el espacio vital ruso, claro, y el espacio vital ruso, y de hecho ellos, el origen de la Rusia, la Gran Rusia, no está en Moscú ni en San Petersburgo, está en Kiev. Quiero decir que ellos, lo de Kiev no lo van a dejar nunca porque es como su núcleo vital, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Los avatares ellos pasaron en esta época, pasaron de la esclavitud, porque los siervos eran prácticamente esclavos, es decir, te podían vender en el tiempo del zar, te podían vender con la tierra, ¿no? La tierra, los siervos iban... Como aquí en la Edad Media, vamos, igual. Igual. Y pasaron a la revolución. Ellos nunca han tenido un proceso, salvo un pequeño periodo con Karinsky de meses, ni siquiera creo que años, sino meses, que tuvieron una especie de parlamento y tal, pero nunca han tenido un desarrollo, nunca han tenido un proceso de demoliberal, nunca han tenido, nunca ha existido, sino, entonces claro, en estos avatares están condenados a estos grandes cambios, ¿no? Sí, y la situación estratégica de Kiev, donde está situado, que es la puerta de Europa de Rusia, es que entonces claro, no lo pueden dejar tampoco acercarse demasiado a Europa ni alejarse demasiado de ellos. Es complicadísimo la situación geopolítica de Ucrania, ¿no? Toda esa zona. Y se ve claramente en el libro que hemos leído, ¿no? Porque Kiev era un polvorín en aquella época y lo hemos visto que estamos en el año 2022, han pasado más de 100 años y sigue siendo un polvorín a día de hoy, ¿no? Wow, y parece increíble que se vuelvan a repetir todos estos acontecimientos. Bueno, de hecho, que también fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler hizo algunas, digo desde el punto de vista militar, algunas barbaridades que explica porque, claro, hasta el año 42 la guerra estaba claramente ganada por los alemanes, ¿no? Hasta que decide el inicio de la Operación Barbarroja, que además es una cosa... pero luego dentro de la Operación Barbarroja, que es la invasión de Rusia, también toma decisiones que es intentar tomar Kiev, que le pasó igual que a los rusos actualmente, no pudieron tomar Kiev los alemanes, y claro, y con ellos perdieron ya poder llegar a Moscú, y bueno, ya lo de siempre, ¿no? El invierno ruso, lo que pasó a Napoleón, ¿no? Entonces sí. vuelve a... Sí, es una zona muy curiosa cuando tú dices, bueno, se repite bastante, bueno, casi siempre la historia se repite, pero ahí hay cosas muy curiosas, ¿no? Sí, por eso creo que el libro también refleja mucho, y después todo el tema de la violencia, que hemos contado como un poco lo divertido, pero las purgas de la Checa, las hambrunas, que las cuenta Chávez Nogales con esa madre con un bebé, ¿no? Y además eso me impactó a mí cantidad, ¿eh? Sí, o como cuando se va la Checa, que llegan otra vez los nacionalistas ucranianos y matan a todo el mundo que tenían en la cárcel, y los descuartizan para que no los puedan identificar. Es que es brutal todo lo que pasa, ¿eh? Pero morir de hambre... Las guerras civiles, desgraciadamente, son así, ¿no? Sí. Hablan, aquí durante tiempo, los años 90, finales 90, se hablaba de cómo eran los serbios y cómo eran igual que fuimos nosotros, que las guerras civiles son, por desgracia, son de esta manera, ¿no? Los odios más son los de proximidad, ¿no? Sí, habla muy bien de cómo purgaban a la gente que tenía cercanía que da igual, que cogían a cualquiera que iba con una casaca, lo mataban, ¿no? ¿Os acordáis que hay un artículo? Eso, Manuela, es que no se te está oyendo nada ahora. ¿Estás hablando, Manuela? No. Habla. Sí, estabas diciendo algo. No, ¿Hola? es que no sé. Ahora sí. Manuela. Que decías lo del abrigo, ¿no? Lo de que... Abrigo, y claro, pues el otro por calentarse, pero lo confundían con los policías y también le pegaban 4 tiros. O sea, que el tiro en la nuca... No, y luego el modelo de la delación, quiero decir, que sin ninguna, porque todavía, pero tampoco sin ninguna prueba, si solo la animadversión de alguien te delataba y te fusilaban. Bueno, lo que también pasó en España, no tampoco tan lejano, ¿no? Era el mecanismo de que se utilizaba la guerra civil pues para los odios personales también. Y al mismo tiempo, del libro también describe otra cosa, que es cómo sobrevive una clase, los ricos, los que eran ricos con el zar, y de pronto llega la revolución, que es un escenario también. Y hay, por ejemplo, una escena que es la cuando el mismo esto del sindicato del circo, cuando llega el banquero más importante de Rusia,
y se mete a payaso, ¿no? Sí. Y que lo hace bien, además dice, Además, oye, además y aprendió y lo hizo el tío era bueno, genial. el tío era bueno. Pero Es muy bueno. el banquero más importante, lo que tenía que haber sido aquel tipo, pues resulta que, claro, dices tú, ¿cómo? También se cae toda una estructura social casi de pronto, ¿no? Y además yo tengo la sensación de que le vino hasta la propia familia del zar, le vino de pronto, ¿no? Pues si lo hubieran esperado, estarían todos fuera, ¿no? Y era una situación... Fue complicado. Y también se habla mucho de los judíos, que me llamó la atención, ¿no? Que parece que era la época en la que todo el mundo odia a los judíos. Y de hecho, Chávez Nogales y el personaje del libro, más que Chávez Nogales, el Juan, no tiene una idea muy clara de los judíos, ¿no? No se posiciona mucho a favor o en contra. Dice que ellos siempre son como los ricos o los que proveen de alimentos, ¿no? Y los que hacen un poco de trapicheos y especulan, ¿no? En las hambrunas. Parece que los judíos siempre tienen dinero y llevan todos los negocios, ¿no? Eso es algo, es un muy estereotipo del mundo de los judíos. El concepto de la usura, el concepto de haber abusado. Vamos, el tema de la Alemania nazi surge de esta historia. Ellos dominaban todo el negocio de lo que sería ahora la banca, que no era exactamente así, pero... Y entonces llevó, claro... Las industrias, la banca, todo manejar las divisas en una inflación. Date cuenta, por ejemplo, que en la Alemania del año 33, 32, antes de llegar a los nazis, tenía una inflación que tenían que cobrar a la gente 2 veces al día porque el sueldo de un día no te daba para comprar pan porque al día siguiente valía 5 veces más en un día, ¿no? Entonces, yo llegaba a tener un billete de aquella época, que no vale nada porque hay tantísimos, pero como curiosidad, de 200.000 marcos, que tú dices, coño, 200.000 marcos, incluso a de hoy, la equivalencia cuando llegó el euro fueron 2 marcos, 1 euro, ¿no? Sí. Y bueno, sería un dineral, serían como 100.000, y bueno, no daba ni para comprar una barra de pan, ¿no? Y dice, bueno, llegó a un nivel, claro, en ese momento muchos judíos, pues, compraban a lo mejor un piano por el equivalente a yo qué sé, en términos nuestros, a 200 euros te compraban, pues, al que tenía un piano, que era una familia bien, pues le compraban porque, y con eso lo que llegaban era comer un día, con lo cual ahí se generó un odio muy importante, ¿no? Contra los judíos manejaron, incluso con los propios nazis todavía manejaban, porque el tema nazi era un tema ideológico y también económico, con ellos, que ellos manejaban muchas divisas, sobre todo. Ahí se extendió un odio por toda Europa. Sí, aquí también se ve que hay mucha gente que no los podía ver, ¿no? Y después negociaban, siempre estaban ahí y eran muy suyos, ¿no? Ellos siempre tenían tal y como una clase aparte, ¿no? Un mundo aparte de los judíos. Pero yo creo que el odio, aparte de otros odios que fuera religioso, racial, lo que fuera, yo creo que era un odio económico, básicamente, el más importante, ¿no? Que generó el odio contra los judíos. Y en tiempos de hambre todavía más. Todos los tiempos, todos los males se lo achacaron a los judíos, todos los males económicos, a su vez lo hicieron responsable con algunas cosas que sí tenían, ¿vale? Sí controlaron algunos negocios que algunos... Entonces, bueno, pero eso fue, sobre todo en Europa, también ocurrió en Polonia, ocurrió en todo. En todos los sitios. Que nos llama la atención el valor que le dan al pan en la novela. Es que por encima de todo, más valor que nada. Es que lo tiene. Como el pobre Juan se volvía loco para intentar comprar una pieza de pan y como en uno de los cambios de ciudades que hizo, vio pan blanco en la estación y se tiró a comprar el pan, que la gente se reía de él y él cogía las piezas y se la tiraba al tren a la mujer. Fíjate, casi que más valor que por ejemplo, porque se ve en la novela que hay la gente, champán, coñac, no sé qué, pero el pan faltaba. ¿Eh? Sí. Eso se ve también muy bien cuando llegan a Constantinopla, cuando ya se huyen, ya consiguen llegar, y lo primero que dicen, sin lavarnos y sin nada, vamos a comer al mejor restaurante, un restaurante de lujo de Constantinopla. Y piden y no pueden comer porque se estaban tan poco acostumbrados a la vulgaridad que son incapaces, se dejan ahí todos los manjares. Bueno, a mí me parece maravillosa la novela, os lo digo, ¿eh? Yo he disfrutado muchísimo y me va a pasar como José Antonio, voy a poner a ver a Chávez Nogales ya. Es mi tarea veraniega de este año.
que me parece fantástico. Y si queréis, por la hora, pues nada, podemos comentar algo y poner puntuación ya. Manuela, ¿tú qué pondrías? ¿1 a 5? Tenía apuntado entre 3,5 y 4, porque no sabía, pero es que claro, el final ha sido tan espectacular que me voy más para el 4. 4, vale, está bien. ¿Tú, Isabel? Pues yo lo voy a dejar en el 3,5. 3,5. José Antonio. Yo voy a compensar, para que queden 4, voy a compensar con 4,5 para hacer la media. Y tú dirás 4. Yo también 4,5, me parece muy bueno. Bueno, yo le daría hasta el 5. Es que no, hombre, siempre que vea. Ya, pero bueno, porque después leemos a Vargas Llosa, nos ponemos locos también. Y claro, tenemos ahí un batiburrillo de guau, qué novelón, que estamos leyendo cosas muy buenas. Es que es ofensivo, gracias, hacer esa puntuación. Pero sí, yo creo que un 4 de media está bien, ¿eh? Un 4 alto, un B y tal. Pero está bien, ha sido maravilloso este del maestro Juan Martínez que estaba allí. Oye, ¿y cuándo recomiendas de Chávez Nogales después? ¿El de Belmonte o algún otro? Sí. Hay uno que no me acuerdo el título, que él relata, es como una especie que a mí me gustó también, que es un libro de... Porque él además, como periodista, él es que estuvo en la Revolución. Él hizo un viaje en avión, que te está hablando del año 20 o así, además él debería tener 20 y pocos años, o 20 y algo, en los años 20, él hace un viaje en avión por distintas ciudades, tal, y él está, no sé qué tiempo, pero está un poco conociendo la revolución de primera mano y tal, y escribe un libro que creo que se llama Viaje en avión, algo así se llama, yo te lo tengo Vale. tengo que buscarlo. Vale, pues y luego también hizo muy famosa en la biografía de Belmonte. Bueno, ¿Y qué tal? ¿Y qué tal está la biografía de Belmonte? Bien. A mí me gustó menos, pero bueno, como biografía, que a mí no me gusta mucho la biografía y tal, y tampoco me gusta, bueno, pero a mí también me gustó el que más me gustó de los que he leído es este, ¿no? Pero muy bien. Vale, pues anotado. Que este mes se supone que el club de lectura iba a ser del miércoles pasado, tuvimos que cambiar hasta hoy. Entonces, este mes tenemos ya la última reunión del club de lectura. Vamos a tener una segunda reunión a finales de mes para este libro, que es Lobos en las Islas, de Marilar Alexandre, ¿vale? Se llama. Que es una recomendación de María Ángeles, que hoy no pudo venir, pero vendrá seguramente para el otro. Entonces será a final de mes. Y después haremos un parón de verano, ¿vale? Que son julio y agosto, no vamos a hacer nada en común. Buscaremos, si queréis, para a partir de septiembre, una novela un poco, si queréis, si os apetece, podemos traer cada uno una recomendación y hablamos un poco más grande de las que estamos acostumbrados, decimos por qué creemos que es una buena recomendación y entre todos nos ponemos de acuerdo sobre qué novela leemos en verano, vale, y la debatimos en septiembre, ¿vale? Si os parece bien. Vale. Pues entonces nos vemos a finales de mes y eso, ¿traes pensado algún libro un poco más extenso? Y nos ponemos de acuerdo para la lectura del verano. Es algo chulo, épico. Muy bien, pues nada, venga, pues muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Chao. Manuela, hoy has estado mutada todo el rato. ¿Verdad? Está muy callada. Es que no se le escucha. No se le escucha. Estoy por el móvil y no sé qué le pasa. Me está ahora se te escucha, pero a veces no se te escucha. Ahora ya no. Hoy. Vale, bueno, pues nada, pues te daremos algo. Venga, chao, hasta luego. Chao.